Yo te aseguro que hasta la fecha no tienes plena seguridad de saber qué exactamente son los derechos humanos. El ciudadano que asume que los derechos humanos son un obsequio del Estado o un acto de compasión política, ese ciudadano es el combustible perfecto para cualquier tiranía. La ignorancia sobre los derechos humanos que hacen posible tu propia libertad te convierte en presa fácil del discurso oficial. Para entender cómo funciona el poder y cómo defenderte de él, la teoría jurídica establece 4 niveles de análisis exactos de dichos derechos. Si no los dominas, no entiendes tus derechos. Estos son los 4 niveles desde los cuales los derechos humanos pueden ser comprendidos y deben ser comprendidos. Nivel 1, la dogmática jurídica, es el inventario. Aquí se responde a la pregunta de ¿cuáles son los derechos humanos? Es el nivel básico. Consiste en abrir la Constitución en su artículo 1 y leer el catálogo vigente. Libertad de expresión, propiedad, debido proceso. Sin embargo, quedarse en este nivel es letal. Creer que algo es justo solo porque está escrito en la ley se llama positivismo ciego. ¿Qué es el positivismo? Es el derecho que está escrito, así de sencillo. Las leyes de Nuremberg, del Tercer Reich, eran leyes dogmáticamente perfectas, redactadas por legisladores oficiales y sirvieron para justificar un genocidio. Es decir, esas leyes eran derecho positivo, estaban escritas. Por lo tanto, conocer el catálogo de tu Constitución no te salva si no entiendes el fundamento que hay detrás de las letras. Entonces, comprendamos los derechos humanos desde el nivel 2, es decir, desde el ángulo de la filosofía política, la barrera de contención. Aquí se responde a la pregunta, ¿cuáles deben ser los derechos humanos? Abandonamos el papel y entramos a la arquitectura moral, es decir, nos alejamos un poco del derecho positivo. La premisa la estableció Immanuel Kant, uno de mis filósofos preferidos. La dignidad humana es un fin en sí mismo, nunca un medio. Los derechos humanos operan como el límite infranqueable frente al autoritarismo del gobierno. Al Estado siempre le resultará más eficiente o más barato torturar a un sospechoso para obtener la verdad o apropiarse de tu casa sin hacerte un juicio. Este nivel filosófico establece que la conveniencia o la eficiencia del Leviatán, es decir, del Estado, jamás puede superponerse a la dignidad del individuo. Ahora comprendamos desde el nivel 3, la teoría del derecho, la mecánica en los tribunales. Aquí se responde a la pregunta, ¿qué son estructuralmente los derechos humanos? Este nivel destruye la mentira de que los derechos son simples reglas administrativas. El jurista Ronald Dworkin, no sé si lo mencioné bien, los definió como cartas de triunfo. Si el gobierno argumenta que la voluntad de la mayoría exige pisotear tu libertad, tú presentas tu carta de triunfo, es decir, tu derecho humano. Y esa decisión mayoritaria queda anulada. La Constitución no es la dictadura de las mayorías, es el freno a las mayorías. Luigi Ferrajoli los definió como el garantismo o la ley del más débil. Son esferas de inmunidad creadas artificialmente para que tú sobrevivas a la maquinaria aplastante del poder público. Y si el gobierno crea una ley que viola esa inmunidad, se activa la fórmula de Radbruch. La extrema injusticia no es derecho. Una ley arbitraria pierde su validez jurídica y el juez está obligado a ignorarla. Y por último, es muy importante comprender los derechos humanos desde su 4º nivel, que sería desde el ángulo de la sociología e historiografía. La sangre y la realidad. El nivel definitivo. De nada sirve la teoría si no entiendes cómo se materializan tus libertades en el mundo físico. ¿Cómo se garantizan en la realidad fáctica? La respuesta objetiva es fría.
El conflicto es el motor del derecho, así de sencillo, como documentó Rudolf von Jhering. Las libertades no nacen de mesas de diálogo pacíficas ni de la benevolencia de los políticos. Son placas tectónicas formadas por revoluciones de los ciudadanos. Los derechos civiles, de libertad, de propiedad, frenaron a los reyes absolutos mediante la guerra y la guillotina. Los derechos sociales, jornadas de 8 horas, salud, frenaron la explotación industrial mediante huelgas y sangre obrera. La efectividad de tus derechos hoy es directamente proporcional a tu capacidad de resistencia. Un facto histórico innegable es que el Estado jamás ha concedido 1 milímetro de libertad por voluntad propia. Lo ha cedido únicamente cuando fue forzado a hacerlo. El poder político o el ejecutivo, por supuesto que quieren que te quedes en el nivel 1, que te quedes leyendo artículos y agradeciéndole al gobierno lo que te permite hacer. Un individuo libre opera en los 4 niveles. El individuo libre conoce el catálogo normativo, el que está escrito, exige la barrera filosófica, utiliza las cartas de triunfo en los tribunales y entiende con frialdad histórica que sus libertades no son obsequios, son trincheras que deben ser defendidas todos los días frente al autoritarismo. El autoritarismo que solo puede imponer el Leviatán. ¿Quién es el Leviatán? El Estado. Si te pareció un poco complicado comprender alguno de estos 4 niveles, mándame mensaje. Yo te puedo ayudar, te puedo orientar, pero no te quedes con las dudas. Es importante que sepas cómo funcionan y cómo se juzgan y desde qué ángulos se analizan tus derechos humanos. Estudia, lee, investiga.